Padre, ahora te pedimos que nos alimentes con tu palabra, como ese pan vivo del cielo que sale de tu boca, así seamos alimentados para vida eterna. Háblanos, Padre. Pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrándonos tu palabra, sembrándola en nuestros corazones y dándonos gracia para que demos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame y úsame y dame palabras para este pueblo. Dame gracia para hablar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Y voy a pedirles, hermanos, que estén buscando en sus Biblias Primera Epístola de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Y así leemos en la Primera Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Y esto es palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Regularmente, esta palabra se utiliza, se da cuando alguien ha muerto, en los velorios, en los sepelios, en un afán de que el consejo del Espíritu Santo a través de San Pablo dé consuelo y paz a los familiares de quien ha partido, como dice ahí la Escritura, ¿verdad? Pero muchas de las veces, en esos momentos, las personas están tan dolidas, están sufriendo, a veces tienen el entendimiento embotado por la pérdida, porque lo consideran pérdida, que yo en lo particular les debo decir, si alguien murió en Cristo, no es una pérdida. Pablo lo dijo muy claramente. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pablo de esa manera quería que entendiéramos que cuando una persona muere en Cristo, un buen cristiano, una persona que al morir su alma se va a la presencia de Dios, no hay una pérdida. Yo he observado que con mucha frecuencia cuando muere una persona familiar de un cristiano, luego rápidamente van las condolencias. Estamos contigo en esta pérdida, te acompañamos en tu dolor por esta pérdida. Y la verdad que eso es contrario a la palabra del Señor. ¿O cómo la ven ustedes? Si el vivir es Cristo y si el morir es ganancia, entonces no hay pérdida en morir, hay ganancia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Lo entendemos? ¿Lo aceptamos? Gloria a Dios. Y por eso es que aún entre el pueblo cristiano, cuando en un sepelio, cuando en un velorio se da esta palabra, usted puede observar que en algunos de los casos la palabra hace lo suyo. El Espíritu Santo obra verdaderamente un consuelo y una paz inexplicable en los que llamamos dolientes,
por la muerte de ese familiar. Mas en otros no. En otros se observa el sufrimiento desgarrador, el desconsuelo, el dolor. Porque mientras unos que han entendido la palabra y han permitido que el Espíritu Santo con esa palabra les dé consuelo, les dé paz, les dé fe y no sufren, los otros, al cerrarse al consejo del Espíritu Santo, sí están sufriendo porque sienten que perdieron algo y que no lo van a recuperar. Lo perdieron y no tiene recuperación. Pero en este pasaje que acabamos de leer, dice el Espíritu Santo a través de San Pablo: hermanos, yo no quiero que no ignoren acerca de los que han muerto. Dice de los que duermen, ¿verdad? Pero ¿a qué se está refiriendo? No ignoren acerca de los que han muerto. Y esta palabra es algo que debiéramos nosotros estar considerando de una manera frecuente, como preparándonos para cuando nos llegue esa prueba, ese momento de enfrentar la muerte de un familiar, que tengamos esa palabra viva en nosotros, para que no nos entristezcamos de una manera incontrolable, de una manera desmedida, como se entristecen y sufren aquellos que no tienen esta esperanza. Aquí claramente la Escritura nos dice que ante esas circunstancias de la muerte de un familiar, hay personas que tienen viva una esperanza y hay personas que no tienen esta esperanza. Las personas que tienen viva esta esperanza no sufren de una manera desmedida, no se entristecen de manera exagerada. Sí hay una tristeza, sí hay un dolor, pero controlado por el Espíritu Santo, que trae consolación, paz, fortaleza y fe en estas circunstancias. Mira que el Espíritu Santo dice: no quiero que se entristezcan demasiado ante una circunstancia de muerte de un familiar. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que no nos entristezcamos demasiado ante la muerte de un familiar. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, ¿sí lo creemos? Sí creemos que Jesús murió, ¿verdad? Murió en la cruz, no hay duda, murió. Los encargados de vigilar que los que estaban clavados en la cruz murieran antes de bajarlo, vieron que estaba completamente muerto. Cuando le clavaron la lanza en el costado, brotó sangre y agua como una señal de que ese cuerpo estaba totalmente muerto. Le vaciaron el cuerpo de sangre y de agua. Bien muerto estaba el Señor. ¿Creemos que murió? Ahora, ¿creemos que resucitó? Sí creemos que resucitó. Que al tercer día, de una manera extraordinaria, la tumba estaba vacía, porque con poder nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, lo volvió a la vida. Nuestro Padre Celestial volvió a la vida el cuerpo de Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. El propósito de Jesús, por una parte, fue pagar el precio de todos nuestros pecados y maldades, para limpiarnos, para hacernos libres, para que no tengamos de qué ser culpados, que no tengamos de qué ser condenados, que no tengamos de qué nos acuse el diablo. Y eso lo hizo Jesús, cargando nuestros pecados y maldades que lo llevaron a morir a esa cruz, por un lado. Y por otro lado, con su resurrección, Él quiere que tengamos nosotros la seguridad de la vida eterna. Que así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros, si vivimos en Cristo, y si al morir estamos en Cristo, no estamos en pecado, no estamos en el mundo,
somos de Cristo, también nosotros resucitaremos como Cristo resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios nuestro Padre Celestial traerá juntamente con Jesús a nueva vida, a una resurrección de vida, a los que murieron en Jesús. La palabra aquí nos está diciendo de una manera que no es difícil entender, que cuando un cristiano muere, su cuerpo simplemente permanecerá un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Sepultado en la tumba, mientras que su alma está en la presencia de Dios, en el paraíso. Porque de eso sí nos habló claramente Jesús, que muere el cuerpo y se va a la tumba, pero el alma, si es alguien que murió en Cristo, en santidad, arrepentido, apartado del pecado y de la maldad, es llevado esa alma al paraíso. Si fue alguien que murió en pecado, pues su cuerpo también es sepultado, pero su alma se va directamente al fuego del infierno. Bendito el nombre del Señor. Todos van a la tumba. Todos. Los que vivieron en santidad, en obediencia a Dios, y mueren, sus cuerpos van a la tumba. Sus almas van a la presencia de Dios y allá están vivas. Y los que murieron en pecado, sin arrepentirse, sin haber hecho nada por agradar a Dios, pues sus cuerpos van a la tumba, pero sus almas se van a sufrir, así literalmente a sufrir, el fuego del infierno. He aquí donde podemos entender por qué el Señor dice: no quiero que se entristezcan demasiado. Está hablando a la iglesia, a los cristianos, que no se entristezcan así como aquellos que no tienen esta esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esta esperanza? Los pecadores, los que tienen una religión, los que se han conformado con vivir una vida religiosa, pero no han dado fruto de santidad, de obediencia a nuestro Dios, de paz y de amor y de perdón para con su prójimo, como Dios nos pide a nosotros. Los que tenemos esta esperanza y los que no tienen esta esperanza. ¿Tú de verdad, hermano, hermana, crees que al morir un familiar tuyo cristiano, mientras su cuerpo queda dormido en la tumba, su alma está viva en la presencia de Dios? ¿Crees, sabes que está viva en la presencia de Dios? Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, la esperanza más extraordinaria es que dice el Señor que así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá consigo a los que murieron en Jesús. Porque en aquel día el mismo Señor, haciendo una gran exclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, bajará del cielo a las nubes y mandará que todos aquellos que durmieron en Cristo, que murieron en Cristo, cuyos cuerpos están sepultados, mientras sus almas están allá en el paraíso, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tú tienes esta esperanza sobre ti y sobre tus familiares? ¿Tienes esa esperanza como para que si de pronto Dios te hiciera pasar por esa prueba de la muerte de un familiar, en lugar de llorar desesperado, en lugar de angustiarte, en lugar de sentirte que la vida para ti se acaba, en lugar de estar sintiendo que estás perdiendo algo extraordinario, algo grande, algo que es parte de ti y que no lo puedes soportar, podrías decir: esto es una bendición de Dios, que me trae consuelo, que me trae paz, que me trae gozo, que me trae fortaleza, porque sé que está establecido un día en que ese cuerpo, por mandato del Señor, saldrá de la tumba para unirse a su alma y vivir eternamente. Dice, esto es un grande misterio, pero sin embargo
a como nos lo explica el Señor, no es difícil de que lo entendamos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están bajo las tumbas resucitarán primero. ¿Por qué primero? ¿Por qué no ser arrebatados juntamente? Bueno, es que en realidad seremos arrebatados juntamente, pero los muertos en Cristo resucitan primero porque están unos metros abajo de nosotros, ¿no? Nosotros estamos sobre la tierra. Nuestros familiares muertos en Cristo están sepultados bajo la tierra. Es una cuestión de una milésima de segundo en lo que el Señor resucite a esos cuerpos para que salgan de la tumba. Y luego dice que juntamente con ellos, ya cuando están fuera de la tumba, al ras del piso donde nosotros estamos, juntamente con ellos seremos arrebatados para ir a las nubes donde estará el Señor Jesucristo esperándonos. Y tú verás a tu familiar, y tú lo verás, y tú lo palparás, y te gozarás viéndolo completamente vivo. Es que su alma nunca estuvo muerta, su alma estuvo siempre viva, y solamente su cuerpo estaba dormido ahí en la tumba. Por eso, si tú te fijas, la Escritura dice los que duermen en Cristo, no dice los que están muertos, los que duermen en Cristo, en una semejanza de un dormir profundo y pues por largo tiempo, por supuesto, ¿verdad? Pero para luego tener un despertar glorioso. Luego nosotros, los que vivimos, los que no muramos, si Dios nos concede esa gracia, nos podría tocar, ¿verdad? Nos podría tocar a nosotros. Pablo tenía esa esperanza, ¿sabes? Cuando Pablo escribe esta epístola a los tesalonicenses, dice: luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron y que estaban bajo de la tumba. Alabado el nombre del Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Iremos a las nubes a recibir al Señor, a juntarnos con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Este asunto, insisto, es algo que nosotros debiéramos estar considerando de una manera frecuente, porque no sabemos cuándo el Señor, por su voluntad, por su sabiduría, por los planes que Él tiene para con nosotros y para con nuestra familia, de pronto decide llevar al lugar seguro y confiado a su presencia en su gloria alguno de nosotros. Pero el Señor dice: pero no quiero que se pongan tristes. Dice la Escritura que la muerte de los santos, es algo que Dios estima sobremanera, es algo que Dios anhela, que Dios lo aprecia demasiado. Que alguien muera habiendo vivido en santidad, en paz, en amor, en fe, arrepentido de todo pecado y de toda maldad. Cuando muere alguien así, Dios aprecia ese suceso. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De tal manera que si Dios aprecia este suceso y lo ve bueno, ve que es bueno para la persona que está muriendo en ese momento, Dios ve que es bueno que pase a una vida real, eterna, sabiendo que un día esa alma se volverá a unir a su cuerpo que quedó sepultado, porque en ese momento de la resurrección el cuerpo sale de la tumba. Si estaba ya desbaratado, se vuelve a formar de manera perfecta, se une a su alma, porque el alma es la que le da la vida al cuerpo, y se une el alma y se une al cuerpo, y así en un cuerpo resucitado, glorificado, transformado, incorruptible, para vida eterna, estará para siempre en la presencia del Señor. Aleluya.